Herzlichen Dank. Wir wollen jetzt nochmal einen Schwenk machen. David arbeitet ja in einer Organisation, die sich sehr viel mit Konfliktbearbeitung auseinandersetzt und arbeitet mit vielen Familienangehörigen zusammen, die Verschwundene zu beklagen haben oder Ermordete. David, kannst du noch ein bisschen ausführen, was die aktuelle Gewalt in Mexiko für Auswirkungen hat auf das gesellschaftliche Zusammenleben als solches? Bien, les voy a pedir un favor. Creo que ya es un poco largo que han estado escuchando, entonces nada más para ayudar un poco a no acabarlos de, ¿no? Porque por lo menos voy a hablar unos 15 minutos. Entonces, si podemos levantar las manos, y si pueden estirarse hacia atrás, acercarnos al asiento y respiren profundamente 10 veces. Y estírense como gatos. Si quieren rascar la panza. Bien. Si alguien se duerme puede repetirlo las veces que quiera. Bien, miren, bueno, yo les voy a platicar un poquito de algunos elementos que nosotros hemos utilizado para poder entender las consecuencias o los impactos que está teniendo la situación de violencia en México sobre ciertos sectores. Como decía Cris, nosotros hemos trabajado con algunas víctimas de la violencia, principalmente con familiares de desaparecidos, pero voy a tratar como de establecer un esquema y a partir de ahí dando algunos ejemplos. Espero no tardarme mucho para que podamos ir por un café y sigamos la discusión después. Miren, básicamente lo que es importante entender es que la violencia es un acto intencional y tiene a un victimario y a una víctima. ¿Sí? Es importantísimo que esto lo entendamos, o sea, que lo ubiquemos. Que la violencia no es un fenómeno que se genera por el cambio de clima o porque se descompone algo, sino es, o sea, hay alguien que la genera con una intencionalidad específica, ¿sí? Y generalmente tiene que ver con una relación de poder. Entonces, esta definición básica sería para poder explicar un poquito que para poder hablar de los impactos de la violencia tenemos que entender cuáles son las finalidades de la violencia, de esta violencia de la cual hemos estado hablando. Voy a tratar de hablar de 4 elementos que son muy generales, ahí se explican bastantes cosas, pero son 4 elementos que podríamos resumir o sintetizar como finalidades de la violencia política o sociopolítica. Una primera sería, la violencia sería, una primera finalidad sería romper el tejido social solidario. ¿Sí? Es decir, que dentro de las sociedades cada vez existan menos los lazos de cohesión y de pertenencia que les permitan solidarizarse frente a causas comunes. Voy a poner un ejemplo. El primer mecanismo es la posibilidad de generar una visión amigo-enemigo y a partir de ahí polarizar a una población. Es decir, los que están conmigo son mis amigos y los que están contra mí son mis enemigos. ¿Sí? Esto se ha hecho en muchísimas ocasiones y, por ejemplo, vamos a aplicar ahorita, si yo les dijera ahorita aquí, ¿no? ¿Qué les gusta? ¿Qué nos gustaría? ¿Qué nos ayudaría? Si yo les dijera, bueno, 5 de aquí de los compañeros que están aquí metidos entre ustedes son policías, ¿no? Y algunos hasta son mexicanos. De inmediato comenzaría a lo mejor entre ustedes a operar algo que obviamente ahorita ustedes no me creen, pero si alguien ha participado en una organización política, de inmediato entonces empezaríamos a preguntarnos, ¿quién diablo será? ¿Quién será? ¿De los que están aquí? ¿De los que están por allá atrás? ¿De los que están traduciendo? ¿De los ingenieros de sonido? ¿Quién será? Y bueno, ¿y qué hacemos de inmediato?
pues empezamos a compartir, ¿no? A verificar. Y entonces eso va conformando, digo, estoy simplificando procesos complejos, ¿no? Pero eso va conformando justamente como vamos. Y nada más basta que alguien empiece a decir, la compañera de lentes es una de ellas. Entonces de inmediato, o sea, por ejemplo, si lo dijera Carlos Facio, ¿no? O si lo dijera don Raúl Vera, de inmediato ustedes le creerían. Le creerían. A lo mejor algunos lo dudarían, ¿no? Pero la mayoría le creería. Y entonces de manera inmediata sobre ella caería una presión de todos ustedes. Y entonces se le vería amiga-enemigo, es decir, ella se volvería de inmediato, ahorita que ni siquiera se volvería enemiga, ¿no? Para muchos de nosotros, ¿no? Y de inmediato empiezo a polarizar la población. La polarizo y creo esta división. Esto comienza un proceso de división, un proceso de estigmatización y un proceso de aislamiento. Bueno, la violencia ocurre así. Imagínense, por ejemplo, ustedes que dividamos igual como el compañero decía en 3 bloques el salón, ¿no? Bloque A, bloque B, bloque C, ¿sí? Voy a ubicar al bloque C, que ahorita, digamos, por las características que estoy ubicando, es mayoritariamente mujeres, ¿no? Imagínense ustedes que yo, alguien poderoso y que alguien que quiere generar violencia y entonces generar alguna finalidad como las que estoy hablando, voy a hacer algo. Voy a buscar que algunas personas, algunos hombres, violen a 3 de las mujeres que están allá, ¿no? Pero no solo que las violen, sino que las violen en presencia de ustedes, aquí, de ellos. Obviamente, lo que va a comenzar a pasar, digo, lo que les estoy comentando es un ejemplo feo, ¿no? Pero bueno, es un poquito para que a ver si pueden empezar a imaginar lo que comienza a pasar, ¿no? De inmediato, por ejemplo, con las compañeras violadas, de inmediato va a haber diferentes posiciones respecto de cada uno de ustedes, va a haber diferentes posiciones respecto de las compañeras. Algunos las van a ver como pobrecitas, o perdón, si a lo mejor aquí no se dice pobrecitas, las van a ver como víctimas, victimizándolas. Las tenemos que ayudar. Algunos van a protestar y se van a sumar a su lucha. A algunos les va a dar mucho miedo porque qué tal que les pasa lo mismo, ¿sí? Algunos, y generalmente esto va teniendo este efecto en función de la distancia. Por ejemplo, los compañeros que están hasta allá, a lo mejor algunos compañeros mientras empiezan, se salen. Bueno, antes de que nos vean y nos digan algo, nos salimos, ¿no? Otros ni hablan, ni siquiera dicen no. Algunos de acá empiezan la discusión, no, es que sí hay que apoyar, otros dicen, no te metas, tú no te metas, por favor, ¿no? No, ¿cómo no? Sí, métete. Y entonces comienza de inmediato a generarse una división. Esto lo estoy ilustrando con un ejemplo, pero ahorita lo voy a ilustrar con un ejemplo aquí del salón, pero ahorita lo voy a ilustrar con algunos ejemplos más de la realidad. Entonces el primero es el romper el tejido social y solidario. Y entonces es el establecimiento de relaciones de desconfianza, romper la confianza y generar justamente condiciones de aislamiento entre las relaciones. La siguiente sería la implantación del miedo y del terror como mecanismo de relación. El miedo en realidad es una situación, es una reacción natural que tenemos frente a un riesgo, ¿no? Todos tenemos miedo y en muchas ocasiones, bueno, más bien siempre el miedo, frente al miedo tenemos reacciones que son inevitables. Es más, que hasta es saludable que lo sintamos y que hasta es necesario que le hagamos caso, ¿no? Pero imagínense ustedes tener miedo todo el tiempo. O sea, que el miedo no sea solamente una reacción, sino que sea una continuidad. Todo el tiempo tener miedo. Este miedo va generando que justamente se convierta en un elemento de relación. Y entonces en este sentido, yo voy a comenzar a ver qué pasa con el miedo. ¿Qué pasa cuando sentimos miedo? Algunas reacciones. Temblamos. Nos ponemos a la defensiva.
Nos paralizamos. Nos sentimos perseguidos, o sea, como a la defensiva, ¿no? Nos callamos. También podemos agredir, claro, ¿no? Entonces, de inmediato todas estas emociones que sentimos y reacciones, digamos, viéndolo masivamente o en términos colectivos, van a comenzar a generar también cierto tipo de relaciones, ¿sí? Ahorita lo voy a explicar con un poco de ejemplos, nada más voy como punteando. Entonces, la implantación del miedo tiene que ver con generar justamente, con modificar la percepción sobre la realidad. Es decir, cuando nosotros tenemos miedo y frente a lo que estamos sintiendo, vemos las cosas de manera muy distinta, ¿no? Si yo estoy temblando, ¿no? Veo las cosas muy distintas. Puede ser que entonces mi interpretación de la realidad o mi percepción de la realidad no sea completamente racional. Justamente es reaccionar sobre emociones. Generalmente el miedo activa emociones inmediatas. Frente a una situación de riesgo nosotros hacemos generalmente dos cosas. O corremos, ¿no? O enfrentamos. ¿Sí? Son como las dos reacciones básicas. Y sobre eso hay una reacción sobre las emociones. Si sentimos miedo permanente, entonces generalmente vamos a estar actuando sobre las emociones y se va dando un proceso en donde la racionalidad va perdiendo capacidad de explicar o de tener fuerza sobre la percepción de la realidad y va ganando la emoción permanente. Bueno, como características. La siguiente es implantar la impunidad. Es decir, que frente a una situación de violencia, frente a cierta acción, es que no se sepa la verdad. Es decir, la mentira como mecanismo de perpetuación, ¿sí? Es decir, que nunca se sepa la verdad. Y entonces, generalmente, el victimario va a mentir sobre el hecho. Va a mentir. Es más, va a decir que la responsabilidad es de la víctima, no del victimario. Por ejemplo, en muchos casos en donde las mujeres son violadas, socialmente se les pone la responsabilidad a las mujeres, ¿no? Es más, muchas autoridades desde una percepción, desde una lógica machista, ¿no? Dicen, pues las mujeres, pues es que iba vestida ahí, pues porque caminó por ahí, es que a lo mejor hizo algo, ¿no? Todas esas cosas. Que no se sepa quién lo hizo. Que nunca se sepa la identidad del victimario, que no se sepa. O que sea alguien más que lo pague, ¿no? Que no pase nada. Es decir, que ese acto no tenga consecuencias para el propio victimario, no quiero decir para los demás, para el propio victimario. Y que pueda volver a ocurrir, ¿no? O sea, es decir, la impunidad justamente lo que asegura son las condiciones para que ese hecho se pueda volver a repetir, porque finalmente yo no voy a tener ningún costo. El cuarto punto sería transformar a la sociedad o a la población, que digamos englobaría como a todas estas cuatro, y sería básicamente para lo siguiente: para lograr la cooperación a un sistema de una organización determinada, ¿no? O sea, es decir, poco a poco que ustedes cooperen con ese sistema, o sea, que ustedes digan, sí, claro, yo voy a pedir que vengan los militares para que me defiendan. Digo, voy a poner el ejemplo de México, voy a pedir que vengan los militares para que me defiendan, porque los militares están combatiendo el narcotráfico, entonces pido que vengan los militares. Apoyo que el presidente Calderón manda a los militares. Efectivamente, no importa que viole derechos humanos, pero que acabe con los delincuentes. Es un valiente, es un hombre valiente, apenas a él se atrevió. ¿Sí me explico? O a decir, sí, él es narco, el que murió ahí es narcotraficante. No, pues que murió, que encontramos a dos jóvenes muertos en la esquina, tal. Pues algo tendrían que ver. ¿Sí me explico? Entonces comenzamos a aceptar la versión que se nos fue infundada, como lo planteaba un poco Carlos, y comenzamos a cooperar de manera consciente o inconsciente con el sistema.
Entonces, bueno, estas son las cuatro finalidades y más o menos con algunas características. Les voy a comentar un poquito algunos ejemplos y voy a utilizar un primer ejemplo que sucedió en México, que es así como de fábula, ¿no? ¿Sabes? No voy a meter todavía con la guerra, con una de fábula que es muy ejemplifica muy bien. En México pasó una situación con la influenza, ¿no? Que ocurrió, por ejemplo, particularmente en el Distrito Federal. Entonces hubo una campaña mediática sobre la influenza y entonces se comenzó a dar noticias de que la influenza, de que se estaba muriendo gente por la influenza, ¿no? Pero de que se estaba muriendo muchísima gente por la influenza y que en el DF era el lugar en donde se estaba reproduciendo la influenza, ¿no? Entonces que había que usar tapabocas y que había que tomar precauciones, ponerse guantes, lavar todo con alcohol en la casa. Bueno, eso fue creo que un fin de semana, si no me equivoco. Yo estaba fuera de la Ciudad de México esa ocasión, había ido a un taller y entonces me tocaba regresar al día siguiente. Bueno, las estaciones de camiones estaban empezando a prohibir los viajes a la Ciudad de México, que hasta que pasara la cuarentena, porque la ciudad iba a ser sometida en cuarentena. Imagínense lo que era ya imaginarse que la Ciudad de México estuviera en cuarentena y que no pudieran ni entrar ni salir camiones, ¿no? Pero, es decir, todo eso se estaba generando, no porque fuera algo que así fuera pensado, digamos, que mandaran una orden a los de los camiones y dijeran eso, sino porque los de los camiones, frente a lo que estaban diciendo los medios, comenzaron a reaccionar de esa manera y comenzaron a decir, pues ni modo, pues no hay viajes para allá. Al día siguiente toda la gente con su tapabocas, ¿no? Y quien no usara tapabocas era casi así como señalado, lo veían horrible porque era el que estaba contaminando a todos, ¿no? Entonces así, como una irresponsabilidad que no traía tapabocas, ¿no? Pero fue una situación que después fue tomando y hubo mucha discusión, ¿es real, no es real? No, pues que sí, y comenzaban a pasar muchísimas cosas, ¿no? Pero ese es uno de los casos que yo les quería ejemplificar como de cómo se utiliza, digamos, toda esta labor mediática para generar estos estímulos. Ahora bien, yo les quiero comentar que frente a estos cuatro elementos hay diferentes cosas que nos pasan frente a un hecho de violencia y que les voy a tratar de plantear así también igual punteadamente algunas de las cosas que enfrentan las víctimas o de los impactos que tienen las víctimas frente a estos hechos de violencia. Yo he tenido alguna experiencia con alguna... Si alguien aquí está librado, qué bien. Pero alguno con algún accidente, con una riña, una discusión violenta. Entonces voy a tratar de que ustedes recuperen un poquito su experiencia frente a esa acción violenta para que lo puedan un poco identificar. Miren, tendríamos que identificar como 3 niveles y los voy a decir muy rápido para no cansarlos. Primero hay un nivel de impacto individual, un nivel de impacto familiar y un nivel de impacto comunitario o más social. Voy a decirlo rápidamente. Generalmente frente a un hecho de violencia, la víctima, ¿no?, tiene un rompimiento del proyecto de vida. Sí, eso es muy importante verlo. Generalmente el término que se usa que nos puede ayudar, pero que no necesariamente lo explica bien, es el del trauma, ¿no?, que psicológicamente se utiliza, pero no explica exactamente frente a un hecho de violencia, exactamente, pero bueno, pongámosle el trauma para que ustedes puedan ubicar a qué me estoy refiriendo. Hay un rompimiento de ese proyecto, hay un antes y un después. Hay duelos, ¿no? Y generalmente frente a un hecho de violencia grave como una tortura, como una desaparición forzada, hay procesos de duelos continuados y paulatinos. Es decir, las víctimas tienen que enfrentar varias pérdidas a la vez y generalmente sin procesos de elaboración, ¿no? Generalmente cuando uno pierde algo, ¿no?, y está en proceso de duelo, entonces viene un proceso
que justamente nos ayuda a aceptar la pérdida y a volver a reiniciar afectivamente lo que podríamos haber perdido. ¿Sí me explico? Entonces, lo que ocurre con los hechos violentos es que la víctima no tenga esos procesos, no los pueda resolver. En algunos casos, por ejemplo, de la violencia con México, lo que se buscaba es, aparecían, por ejemplo, algunos muertos en las calles, ¿no? Y entonces había, por ejemplo, mamás, ¿no?, que sabían que el que estaba ahí muerto era su hijo, pero no se atrevían a reclamarlo, porque sabían que si lo reclamaban, se iban a dar cuenta que tenía relación con ese cadáver. O sea, es decir, que los que lo mataron tenían relación con ese cadáver. Y entonces muchos familiares que tuvieron que dejar que al principio, no en muchos de los casos de violencia, que tenían que dejar que sus familiares se los llevaran, ¿no?, a la morgue para que ellos no pudieran, justamente para que no hubiera consecuencias contra ellos, porque eso era lo que pasaba. A veces se mataba a alguien en la calle y se esperaba a quienes lo iban a buscar. Y luego se iban contra la familia también completa. Entonces esto lleva a un proceso de no elaboración del duelo, o de varios procesos de duelo acumulados y que no se pueden elaborar. Comúnmente todos nosotros tenemos formas de elaboración del duelo distintas, culturalmente se establecen algunas, ¿no? En muchos casos se hace una misa, en muchos casos se hace una reunión, se vela a los difuntos, por ejemplo en los casos de muerte. Es decir, hay varios rituales que nos ayudan a elaborar la pérdida. La finalidad de muchos de estos hechos de violencia es que este proceso no pueda ser realizado, ¿sí?, para justamente buscar como sentido, ¿no?, que el dolor se vuelva destino. Sí, es decir, que la persona o que el dolor persista lo más posible. Esto que les estoy comentando es muy perverso, pero en realidad es que es así, es la receta del terror, o sea, tal cual. Que el dolor pueda persistir lo más posible. La siguiente sería la impotencia y la frustración. Generalmente frente a un hecho violento, las personas, las víctimas, sienten una pérdida enorme de control de sus vidas. Y entonces sienten, por supuesto, una baja autoestima, sienten que no van a poder resolver y sienten una enorme impotencia. Dependiendo, por ejemplo, el género, dependiendo la clase social, dependiendo también la edad, las formas de reaccionar frente a eso son muy distintas. Por ejemplo, se ha probado en muchos de estos casos, por ejemplo, en unos padres que pierden a algún familiar, ¿no?, o que tienen a un familiar desaparecido, le es más fácil, por ejemplo, a la impotencia del padre, por ejemplo, ¿no?, del hombre, frente a la pérdida, puede ser mayor porque hay una exigencia de género que él mismo siente. Es decir, porque a él como género le estaba asignada el cuidado de su familia, ¿sí me explico? Y entonces, por tanto, se siente mucho peor que la mamá, o sea, muchísimo más responsable, porque él tenía que haber cuidado, ¿sí me explico?, a toda la familia. Y a veces, el no haber podido hacer nada es muchísimo mayor el peso que justamente a otros miembros de la familia. Es distinto con el hermano, es distinto con la mamá, ¿no? Entonces, estos elementos es importante ver. Pero entonces la pérdida de control de la vida y de la situación. Y generalmente lo que se viene es un silenciamiento y una estigmatización, y por tanto entonces la víctima también va quedando aislada y sola, ¿no?, en muchos de estos casos. Por ejemplo, ha pasado con algunas mamás o que a sus familiares a la bus les sacan mucho dinero, tienen que gastar para esto otro, tienen que gastar para esto otro, para pegar carteles, para cosas. Entonces viene también una carencia económica fuerte. Y entonces comienza también un proceso de sobrevivencia. Muchas víctimas se ven en las condiciones de estar en situación de sobrevivencia. En términos sociales, lo que se ve es, por ejemplo, la cuestión de la vulneración o el rompimiento de los lazos de confianza,
generalmente la forma de como nosotros evaluamos a las otras partes frente a un hecho de violencia cambia. Es decir, nuestra confianza hacia los seres queridos cambia completamente. Con algunos se refuerza, con algunos se pierde, ¿no? Y entonces cambia completamente las relaciones de confianza que se tenían. Hay una mayor desconfianza hacia las relaciones afectivas, hay actitudes defensivas y también por eso en tanto se da también una suerte como de sectarismo. Permítanme un poco decir esta palabra, ¿no? Algunas, por ejemplo, se empiezan a encerrar en ciertos grupos con solo ciertas relaciones y les es muy difícil trasladar o pasar hacia otros grupos y establecer más relaciones. Eso es muy muy difícil, ¿no? O a veces a los otros grupos les cuesta trabajo acercarse y hacer relaciones con esos colectivos. También una de las cosas que ocurre es la legitimación de la violencia como medio para resolver la situación. Frente a muchas de estas situaciones también el acudir a mecanismos de violencia es una de las formas de salida de la frustración, una forma de salir de la rabia, del coraje, pero también como mecanismo de defensa rápido, de encontrar una respuesta rápida. A veces esta violencia es también aplicada no solamente contra otros, sino también contra sí mismos. Voy a darles un ejemplo. Por ejemplo, muchas mamás que se dedican que tienen a familiares desaparecidos, a hijas desaparecidas o hijos desaparecidos. Uno de los elementos que tienen frente a la impotencia de que las autoridades no les ayudan a encontrar a sus familiares, se ven en la necesidad de hacer ellas mismas los procesos de búsqueda, ¿sí? Hay algunas regiones o hay algunos lugares en donde las mamás es completamente riesgoso que vayan a buscar a las víctimas. Voy a darles un ejemplo, por ejemplo, de Ciudad Juárez, en el centro de Ciudad Juárez, ¿no? Que se supone que hay una zona que es muy delicada porque hay muchos centros de prostitución, es una zona roja, ¿no? Bueno, no como las zonas rojas de acá, sino una zona roja de Ciudad Juárez, ¿no? Y una de las situaciones, por ejemplo, muchas de las mamás, frente a la impotencia de que los policías no les ayudan, digamos, a ir a buscar a sus familiares, van ellas solas a buscar a los familiares. Entonces, poniéndose en una situación de riesgo, pero frente a la impotencia, frente a todo, lo hacen, ¿no? Van, buscan, preguntan, indagan, cuestionan, se meten, ¿no? Y no les importa el riesgo que puedan asumir. La siguiente es también la cuestión de, frente a muchos de estos procesos, algunas de las situaciones que viven también las víctimas es la dificultad de la participación. Es decir, imagínense por ejemplo que una mamá, ¿no? Una ama de casa, de pronto se ve la necesidad de empezar a salir a las calles. De pronto se ve la necesidad de levantar denuncias. De pronto se ve la necesidad de hacer campañas publicitarias. De pronto se ve la necesidad de hacer cabildeo. De pronto se ve la necesidad de hacer reuniones con autoridades. De pronto se ve la necesidad de hablar con organizaciones de derechos humanos. De pronto se ve la necesidad de hacer procesos de búsqueda. De pronto se ve la necesidad de hacer muchísimas cosas. Muchos de los procesos en los cuales nosotros estamos es que muchas de las víctimas tienen no solamente que enfrentar el dolor de pérdida de sus organizaciones, sino también empezar a enfrentar múltiples procesos que les son muy complicados. Y que por tanto entonces a veces también, esto es súper importante, ahorita lo voy a comentar ya cuando hablemos de las alternativas, porque esa es una de las cosas que es muy importante, pero generalmente también hay una dificultad de participación y de organización, ¿no? Esto implica un proceso frente a lo que significa la pérdida. Y también hay un miedo a protestar y a exigir, ¿no? Hay un enorme miedo a protestar y a exigir, que son como de las principales cosas que uno en el acompañamiento con las víctimas va valorando cómo poder ir rompiendo eso, ¿no? Pero ahorita ya lo explicaré en las formas de cómo se va afrontando esto. Entonces, como ustedes pueden ver, en muchos de estos procesos frente a todo esto, todavía las víctimas pasan por un proceso de revictimización. Hagan ustedes de cuenta, después de todo lo que les he comentado, van con las autoridades, ¿no? Y van a pedir, por favor señor, mi hijo no aparece,
entonces ayúdeme. Y entonces el Ministerio Público le dice, mire señora, yo le recomendaría lo siguiente, ¿no? Yo le recomendaría que usted no haga nada, porque si usted hace algo, le va a pasar lo mismo. ¿Sí? El mismo MP le está diciendo eso a la mamá. Y eso no pasa solamente en un caso, pasa en muchísimos casos. O, por ejemplo, van a la Organización de Derechos Humanos. Digo, no, porque todas las organizaciones, pero para que no vean que solamente eso, todos lo podemos hacer, ¿no? Van a la Organización de Derechos Humanos y van a pedir apoyo. Y entonces las recibe el abogado, ¿no?, de la Organización de Derechos Humanos. A ver, sí, dígame. Y le ponen a llenar un formato. ¿Sí? Lléneme el formato para poder hacer la documentación de su caso. Entonces, bueno señora, pues usted podría hacer esta cosa, meter una denuncia, meter una queja, meter mientras la señora va en la necesidad de ser escuchada, de sentir un apoyo, de poder ser comprendida sobre lo que está sintiendo con mucho dolor, y lo que menos le interesa es el formato o la ficha de documentación, o presentar una denuncia, o presentar una queja. ¿Sí me explico? Entonces, en muchas ocasiones las víctimas también enfrentan procesos que las revictimizan nuevamente. Entonces, estos son como de los impactos de algunas de las cosas que van enfrentando las víctimas frente a los hechos de violencia. Entonces, ahorita en la siguiente parte les hablaré un poco de cómo todas estas cosas se comienzan a afrontar por parte de las víctimas y qué cosas han realizado. Herzlichen Dank, David. In Anbetracht der etwas fortgeschrittenen Zeit und möglicherweise auch das Bedürfnis, hier einen Schluck Kaffee zu trinken und eine Diskussionsrunde zu gehen, würde ich vorschlagen, dass du noch mal kurz auf diese Frage, was sind die Antworten der Zivilgesellschaft auf die Situation, da vielleicht noch ein paar Stichpunkte jetzt schon sagst, dass wir weitere Ausführungen von Rodolfo und Carlos zurückstellen, die sich einen Kaffee oder was zum Trinken holen unten, in Kleingruppen diskutieren, was sie für Fragen hier an die Referenten haben. Sie können den Kaffee und Trinken gerne hier auch in den Saal reinholen und wir dann in einer Viertelstunde weitermachen hier mit dem Podium. Nein, also erst kommt der David und wenn er fertig ist, dann eine Viertelstunde Pause. Sie diskutieren in Kleingruppen, was sie für Fragen an die Referenten haben. Und dann haben wir nämlich anschließend nur noch bis etwa 18:30 Uhr Zeit. Ich weiß nicht, wie wir hier überziehen können, das Gespräch in der Pause mit der Böll-Stiftung ab und zu machen können. Hängt natürlich aber auch davon ab, wie aufnahmefähig und diskussionsfähig wir sind. Aber ich würde jetzt, bevor wir den Kaffee holen, gerne noch mal als Input David bitten, uns auch noch mal etwas über die Antworten der Zivilgesellschaft zu sagen. Wie gehen zivilgesellschaftliche Organisationen mit der Situation um? Welche Organisationsprozesse finden statt, die hier jetzt besondere Erwähnung finden sollen? Bueno, miren, les comentaré brevemente que hay de las primeras cosas que es muy importante, generalmente cuando las víctimas se encuentran frente a una de estas situaciones, quien mejor las puede entender es otra víctima. Es muy importante generar espacios de encuentro, espacios de compartir experiencias, es decir, que las víctimas se puedan encontrar con otras víctimas que hayan pasado por lo mismo. Son las que mejor les pueden decir lo que pueden hacer y lo que les va a pasar. Y también son las que mejor, las propias víctimas se sienten comprendidas con alguien que ha sufrido lo mismo. Entonces, una de las primeras cuestiones que desde nuestro trabajo se hace y que en el trabajo de muchas víctimas se hace es el trabajo de los espacios de encuentro, ¿sí? De generar espacios para poder compartir experiencias. Generalmente la experiencia de lo que una vivió puede ayudarle a la otra a entender lo que le está pasando, ¿no? Y a poder saber qué es lo que le puede también seguir pasando. En muchos de estos procesos las víctimas suelen sentirse
permítanme usar esa palabra, pueden sentirse como si se estuvieran volviendo locos o locas, ¿no? Porque la cantidad de situaciones que comienzan a enfrentar, emotivas y psicológicas, son enormes, ¿sí? Entonces, por tanto, cuando se encuentran con alguien que está pasando por eso mismo, entonces se comienzan a dar cuenta que no se están volviendo locas, que lo que les está pasando es cierto, que les pasa a otras mujeres, que les pasa a otros hombres, que les pasa a otras regiones, y que entonces no son las únicas. Y comienza a pasar una situación que es importantísima. Generalmente, frente a un hecho de violencia, la víctima siente mucha vergüenza. Y frente a la posibilidad de verse identificada con otros y con otras, va comenzando a perder esa vergüenza y a recuperar su identidad, su propia autoestima. Entonces, por tanto, una de las cosas que es, en este sentido, voy a hablar de dos experiencias que es muy importante. Una de ellas es el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que es un movimiento que crea un poeta que se llama Javier Sicilia, y que justamente a Javier Sicilia le asesinan a uno de sus hijos, policías, y lo tratan de criminalizar como narcotraficante. Entonces Javier Sicilia hace una convocatoria a una marcha, es de Morelos. Él vive en Morelos, una ciudad que está muy cercana al Distrito Federal, a la capital del país, y entonces llama a hacer una marcha de Morelos a la capital, una caravana. A ese llamado de Javier Sicilia, a ese poeta, comienzan a llegar un montón de víctimas que no se habían atrevido a decir: sí, a mí también me mataron a mi hijo, sí, a mí también me lo desaparecieron, sí, a mi hijo también lo torturaron, porque las víctimas tenían muchísimo miedo y nadie se atrevía a salir. Entonces, cuando hace este llamado y comienza la caravana, ¿no?, por la carretera, entonces toda la gente comienza a unirse a la caravana, porque siente entonces identificada y se comienza a sentir con la posibilidad de decir lo que le pasó. Bueno, el movimiento ha hecho hasta ahorita 4 caravanas. Esta pequeña hizo una caravana al norte, una caravana al sur del país, e hizo una caravana al sur de Estados Unidos, justamente con la finalidad de denunciar lo que está pasando en el país y de poder justamente que las víctimas puedan acercarse y hacer una denuncia y que su voz sea escuchada. El Movimiento por la Paz, uno de sus méritos del Movimiento por la Paz es que logró sentar al gobierno federal con las víctimas. Justamente la posibilidad de que Javier Sicilia hiciera esta convocatoria y una respuesta masiva de la sociedad y de las víctimas dieron la posibilidad de que hubiera una atención mediática importantísima, lo cual para el gobierno federal fue inevitable, y aparte también quería aprovecharlo. Y entonces se logró establecer una mesa de diálogo. Hay muchos cuestionamientos sobre esta mesa de diálogo, ¿no? La mesa de diálogo, se reunieron las víctimas con todo el gabinete presidencial ejecutivo, se reunieron, y entonces las víctimas le dijeron directamente a todas las autoridades lo que les estaba pasando, ¿sí? Claro, de ahí a que pasara algo realmente hay mucha distancia. El gobierno en realidad no ha hecho muchísimas cosas, no ha hecho casi nada respecto a las exigencias de las víctimas. Sin embargo, una de las cosas que sí logró ese movimiento fue decir: aquí hay un responsable de lo que está pasando, y el responsable son los que están ustedes los que están aquí sentados. Eso socialmente fue algo súper importante, porque la gente no estaba identificando qué era lo que estaba pasando, quién era el responsable de lo que estaba pasando en México. Entonces el movimiento dio la posibilidad de que, porque eso se pasó por televisión abierta, el diálogo se pasó por televisión abierta, dio la posibilidad de que eso fuera visible. Hasta ahorita el Movimiento por la Paz se mantiene todavía, ha encontrado también un momento en donde ha bajado la intensidad, digamos, de su presencia mediática, también su intensidad en términos del movimiento, pero todavía se mantiene con exigencias, ¿no? Y principalmente las exigencias de parar la guerra, o más bien cambiar la estrategia de guerra del Ejecutivo Federal, la exigencia de justicia para las víctimas, ¿no? Tiene que ver con verdad, justicia, reparación.
Y una de las cosas que es súper importante también por parte del movimiento es que en algún momento generó también otra posibilidad de articulación y de otros movimientos que trataron de articularse con el movimiento. Obviamente por su particularidad de ser un movimiento de víctimas, no lo logró, ¿no? Pero conjuntamente generaron otras iniciativas de movimientos sociales en el país. Ese es uno de los procesos en los cuales nosotros hemos participado. Otro de los procesos que yo les quisiera comentar y que también se están haciendo es hemos generado espacios de encuentro entre víctimas y organizaciones de desaparición forzada, justamente con la finalidad de que ellas se encuentren y vayan compartiendo. Como ustedes saben, y lo han expresado varias organizaciones de derechos humanos de las que han estado acá, en México se han dado diferentes momentos de desaparición forzada. Una fue en la Guerra Sucia de los 60, otra fue como en los 90, 94, 96, con el STLN y el EPR, ¿no? Y esta última que ocurrió en los últimos años. O sea, hay diferentes organizaciones de familiares de desaparecidos. Y era súper importante que estas organizaciones se fueran encontrando y fueran entonces compartiendo sus experiencias y aprendiendo sobre lo que algunas ya recorrieron. De este proceso se han fortalecido algunos colectivos, se han evidenciado algunas realidades, ¿no? Se han modificado algunas estrategias de las propias víctimas. Les voy a dar un acto significativo que a lo mejor don Raúl se los podría platicar más, porque fue justamente las mamás de Saltillo, un acto que realizaron las mamás. El 10 de mayo es el día de las madres en México. Entonces, las mamás de desaparecidos realizaron una marcha en la Ciudad de México. Y fue la primera vez que también las madres de desaparecidos hacían una aparición pública masiva en el Ángel de la Independencia el 10 de mayo, ¿no? Hasta ahorita las mamás han hecho un montón de acciones, ¿no? Para poder reivindicar, desde pegar la foto de su familiar por las calles de la ciudad, de ir hacia eventos públicos para poder hacer visible en plazas públicas lo que está pasando, informar con los familiares. Han hecho, por ejemplo, actos masivos como estas marchas que les estoy comentando, han hecho espacios de interlocución con autoridades y han generado o han puesto, digamos, en la realidad del país que hay una situación de emergencia del país y que es necesario resolver. Las víctimas ahorita están constituyendo como uno de los actores de mayor dignidad dentro de los actores sociales del país. Entonces, por comentarles dos de las cosas que se están haciendo, también es importante comentar que muchos de estos movimientos o muchos de estos actores nuevos apenas están en proceso de visibilidad, de conocimiento, y por tanto entonces también hay un proceso en donde es necesario entender que no van a poder encontrar un desarrollo como otros grandes movimientos ahorita por el momento, sino que sus demandas, su lucha, su proceso va a requerir un tiempo largo, ¿no? Entonces, bueno. Muchas gracias. Son experiencias muy importantes y es muy importante que sabemos que no podemos hablar solamente de la reparación de los muertos, de la violencia por ahora, sino que también hay ejemplos positivos que también podríamos desarrollar la discusión de torno a esto. Entschuldigung, jetzt bin ich schon selber ins Spanische abgerutscht, obwohl ich hier eigentlich die Rolle hatte, auf Deutsch zu reden. Tut mir leid. Eine Viertelstunde Kaffeepause, wenn Sie das Getränk, Kaffee, was auch immer, hier hochbringen würden.